Saludo con gusto al senador Ricardo Monreal, coordinador de la bancada de Morena y presidente de la Junta de Coordinación Política en el Senado. Ricardo, buenas noches. ¿Cómo estás, Guillermo? Buenas noches. Me da gusto saludarte a ti y a todo el auditorio. Gracias por estar con nosotros. Morena y sus aliados han venido insistiendo en la realización de un nuevo periodo extraordinario de sesiones para discutir la ley de revocación de mandato, pero parece que no hay consenso. ¿Qué ha pasado, Ricardo? Mira, no lo hemos logrado porque los cuatro partidos que se han denominado el bloque de contención, que es PRI, PAN, PRD y Movimiento Ciudadano, no han aceptado la celebración del periodo extraordinario y se requiere para la convocatoria 2/3 partes de 35 senadores y diputados que se conforma la comisión permanente. Requeriríamos entre 24 y 25 si fueran todos a la sesión de manera presencial. Entonces ha sido difícil, Guillermo, y de cualquier forma estamos preparados para continuar insistiendo en la posibilidad de celebrar este periodo extraordinario con 3 leyes. No solo es la ley de revocación de mandato, también es una ley de juicio político y es una ley de la Armada de México que se votó por unanimidad. Entonces son estos 3 instrumentos jurídicos que trataríamos en el periodo extraordinario, Guillermo. Ricardo, hasta donde entiendo, el principal argumento de este bloque que refieres, el llamado bloque de contención, es que no tiene sentido apurar la realización de un periodo extraordinario cuando le quedan escasos 12 días a la actual legislatura. ¿Por qué la insistencia en realizarlo? Es un argumento que respeto. Ese es uno de los argumentos que han esgrimido en la oposición. Yo te diría en respuesta que al contrario, creo que estamos retrasados. No hay premura, sino tardanza, Guillermo, en la aprobación de la ley reglamentaria de revocación de mandato, porque la reforma constitucional donde se aprobó la incorporación de esta figura denominada revocación de mandato, fue incorporada, aprobada en diciembre del 2019. Y allí en uno de sus transitorios, Guillermo, nos comprometimos a que en 180 días, repito, tendríamos la ley reglamentaria. Estamos en falta, Guillermo. Desde hace 2 meses estamos en falta. Debimos haber concluido esta ley aprobada el 17 de junio. Por esa razón, me parece que no es premura, es una responsabilidad del legislador lograr que esta ley pueda ser incorporada al sistema normativo mexicano como una obligación constitucional de que nosotros mismos legislamos. Por esa razón, los días que ganemos permitirá que el órgano electoral pueda también prepararse para este proceso inédito, único, que en la historia del país nunca se ha aplicado, el de la revocación de mandato. Dicen también en la oposición, y cito textualmente, que parece que se busca cumplir un capricho del presidente, quien ha insistido en que ya se apruebe la ley. ¿Morena seguirá insistiendo en el extraordinario? Sí, claro, pero yo creo que no es así, no es un capricho del presidente, más bien yo te diría, se inscribe en un acto de congruencia del presidente, porque el presidente fue a las urnas con 100 compromisos y él planteó que de ganar la elección presidencial del 18, entonces tendría como obligación
llevar a cabo todo un ideario en el que está la revocación de mandato. La revocación de mandato es el compromiso número 82, 83 de estos 100 puntos, y lo que el presidente está haciendo es actuar de manera congruente, y los legisladores que surgimos de este proceso de la misma forma estamos actuando, con congruencia frente a los 30 millones que votaron en las urnas por el presidente de la República y por nosotros como legisladores. Otro de los temas con los que no parecen estar de acuerdo en la oposición es con el planteamiento de la pregunta en la consulta de revocación. Dicen, así me lo han dicho en entrevistas, que en los términos en que está planteada parece una pregunta de ratificación y no de revocación de mandato. ¿Hay espacio para modificar el texto o ese tema para ustedes es irrebatible? Mira, primero te diría que no es inconstitucional la pregunta. El propósito de la revocación es un proceso democrático que tiende a confirmar o a revocar. Si se vota mayoritariamente por mantener al presidente en funciones, pues la revocación no se aplica. Solo si la mayoría de quienes votan dicen que debe de concluir anticipadamente el periodo para el que fue electo, entonces sí será aplicable la revocación. Entiendo muy bien esta discusión doctrinaria entre revocación o confirmación o referéndum revocatorio y ratificación del cargo. Sin embargo, en este caso te podría decir que incluso estamos en la disposición de revisarlo, de rediscutirlo y de establecer con toda seriedad el mayor consenso para la pregunta que planteemos todos juntos. No habría problemas para rediscutir esta situación, Guillermo. Ricardo Monreal, hablemos de la reforma electoral que impulsará Morena. Entiendo que, entre otras cosas, planteará remover a todos los consejeros del INE y a todos los magistrados del Tribunal Electoral, en lo que algunos han definido como una purga en los órganos federales electorales. Te pregunto, ¿cuál será el alcance de la reforma electoral que propondrá Morena? Mira, primero es una reforma que he estado preparando desde hace 6 meses. Al solicitar la opinión de algunos destacados expertos en materia electoral, entre ellos magistrados y algunos consejeros, la envié yo por la vía electrónica. No creí que se fuera a filtrar, porque es un documento de trabajo que aún no está totalmente terminado. Sí tiene, te lo puedo decir con toda honestidad, veracidad. Y hay 19, Guillermo, 19 artículos constitucionales a modificar. Sí es una reforma profunda que tiene que ver desde el funcionamiento del INE, la propia estructura del Tribunal Federal Electoral, de los tribunales locales, el voto electrónico, los derechos de las minorías, la representación proporcional, la eliminación de la misma en el Senado. O sea, sí tiene elementos muy fuertes en el documento de trabajo, no iniciativa aún, no está formalizada ni se ha presentado. Voy todavía a recibir algunos comentarios de la gente que le solicité me los hiciera, tanto en la academia, en la UNAM, con maestros universitarios, como con otros maestros de otras universidades en los estados, tribunales regionales, de las salas regionales, y luego veremos cómo tener un documento definitivo muy consensado.
entre todos, pero todavía nos falta algunos días. En este momento está el documento de trabajo que ya se filtró incompleto, pero que nos falta todavía mucho bien. Pero por lo que entiendo, sí plantearán la desaparición de consejeros y magistrados. Es parte de lo que se está discutiendo, lo vamos a discutir al interior del grupo parlamentario y voy a esperar qué opinan algunos de los expertos académicos y otros ciudadanos que he solicitado su opinión. Se trataría, lo decías hace un momento, de una reforma constitucional. Y eso me lleva a preguntarte si les alcanzarán los votos para lograr su aprobación. Vamos a hacer lo posible. Si en este momento hacemos un conteo estrictamente matemático, no. Pero si convencemos a algunos miembros de la oposición, porque será una reforma muy ambiciosa y también indispensable para la profundización de la vida democrática del país, sí. Entonces, es trabajo, Guillermo. Cada ley, cada reforma, se tarda uno bastante dialogando, pero inviertes tiempo para lograr los consensos. Cada vez es más difícil, pero no hay que cansarse de dialogar y de lograr acuerdos con los partidos políticos distintos al nuestro. Además de esta, ¿cuáles serán las otras prioridades de la bancada de Morena para el periodo ordinario que arrancará el 1 de septiembre, Ricardo? Mira, está la ley de economía circular, está la conclusión de la ley federal de regulación de cannabis, está una ley de cinematografía y están las 3 reformas que el presidente ha anunciado. La reforma eléctrica, la reforma política electoral con la concepción que él hoy diseñó en la mañanera y la reforma a la Guardia Nacional. Tenemos mucho trabajo el próximo periodo de sesiones, Guillermo, y obviamente va a ser pesado el ambiente y pesado y tenso el debate político que viene. Bueno, pues esperaremos el inicio de los trabajos y ya estaremos comentando los distintos temas que surjan. Senador Ricardo Monreal, muchas gracias por aceptar esta conversación. Para servirte, un saludo a todo el auditorio que se ofrezca. Gracias, Ricardo. Buenas noches.